Entender cómo buscar el reino. Ese es el tema de hoy. Entender cómo buscar el reino. Todos preguntan cómo. Es muy difícil hacer algo que no sabes hacer. De hecho, es imposible. Y no creo que Dios nos dejara preguntándonos cómo cumplir su mandato si lo diera. La prioridad de Dios no es algo que debamos adivinar. La prioridad de Dios es algo por lo que no necesitamos orar. Y lo que me gusta de la priorización es que sabes dónde invertir tu tiempo, tu energía, tu talento, tu fuerza. Cuando sabes qué hacer, sabes que no estás perdiendo el tiempo. Quiero empezar leyendo el capítulo 13 de Mateo. Por favor, busquen esto en su Biblia. No lo voy a escribir en la pizarra ahora, porque quiero que lo lean ustedes mismos. Jesús predicó un solo mensaje. Un solo mensaje. Y lo presentó en Mateo, capítulo 4, cuando comenzó su ministerio en la tierra. Versículo 17. Jesús dice, cito, desde ese momento en adelante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y desde ese momento en adelante, ese fue su único mensaje. En Mateo 13, trató de explicar el valor del reino. Dio una parábola sobre un agricultor que fue a sembrar en su campo. Habló de que parte de la semilla cayó en buena tierra, en terreno pedregoso, entre espinos y cardos. Dijo que el reino de Dios es como un agricultor que sale y siembra. Por supuesto, los discípulos oían a Jesús hablar todos los días sobre el reino. Él usaba muchos tipos de parábolas, pero esta les inquietaba, porque no la entendían del todo. De hecho, ya estaban algo desconcertados, porque él seguía hablándoles con historias cortas, a multitudes, y no comprendían mucho de lo que decía. Entonces los discípulos le hicieron una pregunta, la cual se encuentra en el capítulo 13, versículo 10. Le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué les hablas en estas pequeñas historias? Y el versículo 11 contiene la respuesta. Jesús respondió, el conocimiento de los secretos del reino de los cielos les ha sido dado solamente a ustedes, no a ellos. Refiriéndose a la multitud. Versículo 12 continúa, a quien tiene, se le dará más. ¿Tiene qué? Los secretos del reino de los cielos. El que tiene poco, ¿qué recibirá? Más. El que conoce los secretos del reino de los cielos recibirá más, y se le dará en abundancia. ¿Abundancia de qué? Secretos. En otras palabras, hay tanto que aprender sobre los secretos del reino, que te llevarán toda la vida. Y cuanto más desees saber, más te revelará. Si consigues un poco, Él te dará un poco más. Y tú consigues un poco más, y Él te dará mucho más. Y así sucesivamente. Si lo buscas, se abrirá ante ti. Pero fíjate en la siguiente afirmación. Es muy importante. El que no tiene el conocimiento de los secretos del reino, eso significa que si no quieres saberlo, no te lo dirá. Y si no quieres indagar en ello, no te lo mostrará. Y si te opones, te lo ocultará. Dios no revela información voluntariamente porque es demasiado puro. Sus motivos son siempre puros. Por eso Dios nunca te mostrará lo que no pediste ver. El que no tiene. Lee la siguiente declaración. Incluso lo que tiene, ahora ya no lo tiene. En otras palabras, si eres tonto e ignorante, eso es un problema. Pero si crees que lo sabes todo, incluso tu ignorancia se convertirá en ignorancia. Menuda forma de hablar. Dijo que si no tienen, incluso lo que tienen les será quitado. Por eso les hablo en parábolas. Versículo 16. Bienaventurados tú y tus ojos, porque ven. Y tus oídos, porque oyen. ¿Oír qué?
Los secretos del reino. Dice que no sabes lo bendecido que eres por estar en un lugar donde alguien enseña sus secretos. Dice que los ojos deberían alegrarse al leer un versículo y finalmente comprenderlo. Los oídos deberían regocijarse al sentarse a escuchar el mensaje original de Dios. De hecho, el siguiente versículo lo aclara. Muchos profetas y hombres justos anhelaron ver lo que tú ves. Pero no lo lograron. Y anhelaban, esperaban, deseaban oír lo que ustedes oyen. Cuando alguien oye el mensaje acerca del reino, y no hace nada por entenderlo, Satanás mismo viene. No envía demonios. El mismísimo Satanás viene a arrebatarte hasta lo poco que empiezas a comprender. Ese es un versículo poderoso. Dijo, miren, la parábola trata sobre el sembrador. Es como el maestro que siembra la semilla. La semilla es el mensaje sobre el reino. ¿Está claro? ¿Está eso en tu Biblia? Léelo. ¿Está ahí? Dice que la parábola es cuando alguien escucha el mensaje del reino. Ahora continúa desde el versículo 20 y dice que en cada grupo hay 4 tipos de personas. Espero que solo haya uno de ellos en esta sala hoy. Dice que en cada multitud que se enseña en el reino hay 4 tipos de personas. Tú decides a cuál de ellas perteneces. El primero, gente áspera. Se sientan aquí, cuentan mientras se da la clase y se van sin haber entendido nada. Por eso el diablo te está adormeciendo. Dice, el pastor Miles lo va a dar y me aseguraré de que no lo oigan. Te pondré a dormir. Dile a tu vecino, hoy no. Hoy no. Sacúdete eso de encima. 4 tipos de personas. Según Jesús, en cada multitud hay un 25% de probabilidades de recibir el mensaje. Esto significa que solo el 25% de las personas presentes esta mañana recibirán el mensaje del reino. Hay quienes no escuchan, es la gente terca. Luego hay otro tipo donde el suelo es delgado. Son superficiales. Dice que el otro grupo son los que están aquí hoy, dicen amén a todo, se levantan rápidamente y salen y olvidan todo lo que oyeron. Dice que están ahogados por las preocupaciones. Sí, ya sé lo que el pastor dijo, pero Dios, ya sabes, tengo algunos asuntos que atender. Y las preocupaciones ahogan lo que oíste. Sabes que Dios dijo que no te preocuparas por la ropa y la comida, pero lo haces de todas formas. Dejas que las preocupaciones ahoguen lo que oíste. Estás de acuerdo, pero no obedeces. Ese es el tercer grupo. Luego, hay un último grupo. Y espero que estés en ese grupo. Dijo que hay personas como tierra espesa. Llegan a la reunión con el agua en la tierra ya empapada, esperando que la semilla caiga. ¿Alguien quiere estar en ese grupo? Dice que cuando la palabra del reino los golpea, ¡boom!, la cosa germina de inmediato. Comienza a crecer en ellos. ¿Alguien siente el cambio que viene en esta sesión? Y dice que cuando se van, dan fruto. Se convierten en evidencia de que entienden el reino. Así que la clave, y les ruego, amigos y familiares, es que la clave para que ustedes entiendan la prioridad de Dios es comprender el reino. Leamos su prioridad. Mateo 6, versículo 33. No necesitas preguntarte qué es lo más importante para Dios. Jesús dijo, no se preocupen por lo que comerán, beberán, vestirán, dónde vivirán. No se preocupen por esas cosas. Y luego, en el versículo 33, dice, busquen primero. Todos digan, primero. Todos digan, buscar. Ambas palabras son importantes. Busquen primero, ¿qué es lo primero? El reino. Su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Gloria, aleluya. Todos digan, que se añada, Señor. Dijo, mira, no necesitas buscar muchas cosas. Solo busca una cosa. El reino. Primero también significa que hay otras cosas que podrías buscar. Hay otras cosas que compiten por tu atención, tu energía, tus talentos, tus dones, tu pasión, tu fuerza. Están intentando captarte. Dice que los dejemos de lado. Que pongamos toda nuestra energía, visión, estrés y pasión en una sola cosa. El reino. No solo dijo que lo primero es el reino, dijo que primero tienes que buscar el reino. Si lo pones primero, tienes que hacer algo para asegurarte de que siga siendo lo primero. Tienes que buscar. Hice un pequeño repaso, una pequeña investigación sobre la palabra buscar. Empecemos por ahí. Recuerden que buscar primero el reino de Dios es un mandato divino. Si eres su discípulo, no tienes opción. ¿Cuál es su prioridad? El reino primero. ¿Cuál es su prioridad? El reino primero. Dilo en voz alta. ¿Cuál es tu prioridad? Su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El reino primero. Él dijo que primero busquemos el reino. Esa es mi prioridad. La primera palabra en la que quiero centrarme es buscar, porque a veces no sabemos qué significa algo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra buscar significa, ante todo, perseguir. Eso implica que no podemos dar con los secretos del reino de Dios por casualidad. No se puede conseguir por casualidad. Hay que esforzarse por conseguirlo. Segundo, buscar significa estudiar. Cuando vi estas palabras en la definición, quedé realmente impresionado. No basta con venir una vez a la semana mientras se imparte clase para descubrir los secretos. Mi trabajo es despertar tu curiosidad. Hacer que quieras ir a por más. Mi trabajo es darte sed, para que durante la semana vayas a abrir el pozo de ese libro y vacíes tu cubo. Tienes que estudiar. Todo el mundo estudia. En tercer lugar, la palabra buscar significa explorar. Esto es muy importante. Cuando buscas algo, significa que estás explorando algo. Dijo que primero exploraras el reino de Dios. Lánzate a la aventura. Estudia sus montañas, sus valles, sus colinas, sus ríos, sus bosques, sus océanos. Explora la legislación del reino. Explora las leyes del reino. Explora la cultura del reino. Explora la economía del reino. Explora la sociedad del reino. Explora las relaciones del reino. Explora los hábitos del reino. Él dice, no te detengas. Sigue adelante. Cuanto más vayas, más te mostrará. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El reino primero. En cuarto lugar, la palabra buscar significa comprender. El mayor temor del diablo es el número 4. No le importa si persigues, estudias o exploras, siempre y cuando no comprendas. ¿Sabes por qué? Anótalo. Nada es tuyo hasta que lo entiendas. Nada es tuyo hasta que lo entiendas. Tienes que entender. Número 5. La palabra buscar significa aprender. Tienes que aprender los secretos del reino. Y en sexto lugar, la palabra buscar significa considerar. Eso significa reflexionar, pensar, meditar. No puedes simplemente tomar el reino una vez a la semana en un servicio religioso. Aprende y reflexiona. La palabra buscar significa desear saber. Permíteme citarte el versículo. Pero anhela conocer primero el reino de Dios. Solo agrega estas palabras a la oración
y recibirás una revelación. Pero busca primero el reino. Pero primero estudia el reino. Pero primero explora el reino de Dios. Pero primero comprende el reino de Dios. Y todo lo que necesitas te llegará. Pero primero aprende sobre el reino de Dios, y todo lo que necesitas te llegará. Pero considera primero el reino de Dios, y todo lo que necesitas te llegará. Pero primero, el deseo de saber. ¿Qué? El reino de Dios. La prioridad de Dios. La palabra buscar significa tener pasión por algo. ¿Puedo citar el versículo? Pero tengan pasión por conocer primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitas para vivir y existir, te serán añadidas. Esta me pareció genial. La palabra hebrea buscar también significa ser diligente. Dedicarte con diligencia a algo. Significa buscar. Damas y caballeros, no deberían esperar a llegar aquí para recibir la enseñanza. Dice que si deseas saber, te revelaré los secretos. Dedícate con diligencia. Eso significa que, ya sabes, mira mi Biblia. Mi Biblia sobre Marcos es una Biblia completamente nueva. He estado leyendo estas cosas todos los días. Leo secretos. Hago anotaciones. Anoto las cosas nuevas, porque cuanto más quieres saber, más ganas tienes de saber. Buscar significa dedicarse diligentemente a algo. Mi dedicación es saber lo que el diablo no quiere que sepa. Ahora, el diablo conoce el reino. Tengo pruebas. Él conoce el reino, porque no quiere que tú lo sepas. Lo voy a repetir. El diablo conoce el reino. Él es el cielo viviente. Él tiene todo el plan. Él estaba allí cuando Dios estaba diseñando todo. Lo despidieron después. Así que él sabe de esto, y dice que si alguna vez lo descubren, estará en problemas. Necesitas saber lo que el diablo no quiere que sepas. Siempre puedes decir lo que es importante para ti, el diablo no quiere que lo sepas. Este es su objetivo principal. No envía demonios para impedirte que lo consigas. Te hace descansar. Algunos de ustedes están pasando por un momento difícil debido a la revelación que están recibiendo. Pero les prometo, por el poder que me ha sido conferido por el Rey a quien sirvo, que su gran avance llegará. Y no tendrán más días malos. Porque cuando esto se manifieste en ustedes, Él dijo que tendrán casas, tierras, madres, padres y granjas. Dijo, podrás manejar la bendición cuando el reino se vuelque sobre ti. Las bendiciones te alcanzarán. ¿Alguien está listo para una bendición abrumadora? El acoso inicial es el diablo tratando de desanimarte. Cuando el diablo ataca, significa que te estás acercando. Así que alégrate de sus ataques cada vez más intensos. Observa cómo te muestra sus intenciones con la presión. Y cuanta más presión ejerza sobre ti, más probable es que la respuesta se esté acercando. Así que si sientes que estás al límite, significa que Dios está a punto de mostrarte una solución. El diablo viene a por ti. No quiere que vayas más allá. Quiere que pares ahora mismo. La mayor revelación sobre el diablo es que es un mentiroso. Eso significa que si el diablo te dice esta semana que no puedes hacer algo, te está mintiendo. Eso demuestra que podrías hacerlo, porque él no puede decir la verdad. Siempre se puede discernir la verdad por lo que dice el diablo. Jesús dijo que él es un mentiroso, el padre de la mentira. No hay verdad en este espíritu. Eso significa que si te dice que no vas a sanar, tu sanación está en camino. Todo lo que te dice es mentira. ¿Alguien dice amén? Te dice que no vas a terminar de pagar la hipoteca y está a punto de contarte esa mentira. Dile,
eso es señal de que sí se va a pagar. El diablo te dijo que no ibas a volver a la escuela. Ahora sabes que sí vas a volver, así que mejor prepárate. ¿Por qué? Porque no puede decir la verdad. A veces habla a través de familiares. Es imposible que fracases. El diablo es un mentiroso. Escribe esto. Buscar significa preocuparse por algo. En lo único que puedo pensar es en el reino, el reino, el reino, el reino. Cuando estoy en el trabajo, pienso, ¿cómo piensa el reino sobre esto? Cuando me ducho, ¿cómo se ducha el reino? Cuando como, ¿cómo come el reino? Cuando te vistes, ¿cómo se viste el reino? ¿Consigues un novio? ¿Qué es un novio del reino? Todo es del reino. ¿Qué significa eso? Que estoy preocupado por el reino. Oh, aleluya. ¿Preocupación por qué? Por el reino. Eso es lo que significa buscar. ¿Qué piensa el reino sobre todo? Así es como se mantiene la vida en orden. Primero el reino. Les digo, amigos, si hacen lo que Jesús dice, Él cumplirá lo que prometió. Él dijo que si buscan, Él les dará. Buscas, añade. Buscas, añade. ¿Qué? Buscas, añade. Voy a terminar con esta lista. Primero, significa prioridad. ¿Primero qué significa? Prioridad. Primero significa lo principal. Hay que priorizar lo principal. Primero, significa aquello que está antes que todo lo demás. Primero, significa lo más importante. Primero, significa que se le da el mayor valor a algo. Busca el valor más importante en tu vida, el reino de Dios. La palabra primero significa por encima de todo. Busca, por encima de todo, el reino y su justicia. Primero, significa establecer como principal. Establece como tu interés principal, el reino de Dios. Buscas, añade. Si tú lo haces primero, Él te hace primero. Si tú lo conviertes en tu prioridad, Él te convierte en su prioridad. Dios los va a sorprender este año. Se acabaron tus dudas sobre la bendición. Si haces lo que Él te dice, Él cumplirá lo que te prometió. Me dispongo a terminar. Él dijo, tú buscas, yo añado. Porque Él va a añadir. Todos me dicen añadir. Él va a añadir. Añadir significa que no estabas mirando, y Él simplemente entró. Dijo, Dios, detente. Dios no lo va a detener. Voy a ahogarte en esta bendición. ¿Alguien está listo para una bendición que te ahogue? No quiero salir a la superficie. Quiero que me añadan hasta que me echen todo encima. Lo veo en el espíritu. Dios dijo, voy a pegar cosas en cada palo, palo, palo. Así será. Dije, así será. Se acabaron tus días de incertidumbre sobre las bendiciones. Ya no tendrás que preguntarte si saldrás victorioso. Si tendrás títulos de campeón en la vida. Él dice que esto es una garantía. Este va a ser el año más tranquilo de tu vida. Vas a tener la presión arterial baja. Un cuerpo, una mente y una salud perfectos. ¿Por qué? Ambas palabras son importantes. Busquen primero, ¿qué es lo primero? El reino. Su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Gloria, aleluya. Todos digan, que se añada, Señor. Dijo, mira, no necesitas buscar muchas cosas. Solo busca una cosa. El reino. Primero también significa que hay otras cosas que podrías buscar. Hay otras cosas que compiten por tu atención, tu energía, tus talentos,
tus dones, tu pasión, tu fuerza. Están intentando captarte. Dice que los dejemos de lado. Que pongamos toda nuestra energía, visión, estrés y pasión en una sola cosa. El reino. No solo dijo que lo primero es el reino, dijo que primero tienes que buscar el reino. Si lo pones primero, tienes que hacer algo para asegurarte de que siga siendo lo primero. Tienes que buscar. Hice un pequeño repaso, una pequeña investigación sobre la palabra buscar. Empecemos por ahí. Recuerden que buscar primero el reino de Dios es un mandato divino. Si eres su discípulo, no tienes opción. ¿Cuál es su prioridad? El reino primero. ¿Cuál es su prioridad? El reino primero. Dilo en voz alta. ¿Cuál es tu prioridad? Su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El reino primero. Él dijo que primero busquemos el reino. Esa es mi prioridad. La primera palabra en la que quiero centrarme es buscar, porque a veces no sabemos qué significa algo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra buscar significa, ante todo, perseguir. Eso implica que no podemos dar con los secretos del reino de Dios por casualidad. No se puede conseguir por casualidad. Hay que esforzarse por conseguirlo. Segundo, buscar significa estudiar. Cuando vi estas palabras en la definición, quedé realmente impresionado. No basta con venir una vez a la semana mientras se imparte clase para descubrir los secretos. Mi trabajo es despertar tu curiosidad. Hacer que quieras ir a por más. Mi trabajo es darte sed, para que durante la semana vayas a abrir el pozo de ese libro y vacíes tu cubo. Tienes que estudiar. Todo el mundo estudia. En tercer lugar, la palabra buscar significa explorar. Esto es muy importante. Cuando buscas algo, significa que estás explorando algo. Dijo que primero exploraras el reino de Dios. Lánzate a la aventura. Estudia sus montañas, sus valles, sus colinas, sus ríos, sus bosques, sus océanos. Explora la legislación del reino. Explora las leyes del reino. Explora la cultura del reino. Explora la economía del reino. Explora la sociedad del reino. Explora las relaciones del reino. Explora los hábitos del reino. Él dice, no te detengas. Sigue adelante. Cuanto más vayas, más te mostrará. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El reino primero. En cuarto lugar, la palabra buscar significa comprender. El mayor temor del diablo es el número 4. No le importa si persigues, estudias o exploras, siempre y cuando no comprendas. ¿Sabes por qué? Anótalo. Nada es tuyo hasta que lo entiendas. Nada es tuyo hasta que lo entiendas. Tienes que entender. Número 5. La palabra buscar significa aprender. Tienes que aprender los secretos del reino. Y en sexto lugar, la palabra buscar significa considerar. Eso significa reflexionar, pensar, meditar. No puedes simplemente tomar el reino una vez a la semana en un servicio religioso. Aprende y reflexiona. La palabra buscar significa desear saber. Permíteme citarte el versículo. Pero anhela conocer primero el reino de Dios. Solo agrega estas palabras a la oración y recibirás una revelación. Pero busca primero el reino. Pero primero estudia el reino. Pero primero explora el reino de Dios. Pero primero comprende el reino de Dios. Y todo lo que necesitas te llegará. Pero primero aprende sobre el reino de Dios, y todo lo que necesitas te llegará. Pero considera primero el reino de Dios, y todo lo que necesitas te llegará. Pero primero,
el deseo de saber. ¿Qué? El reino de Dios. La prioridad de Dios. La palabra buscar significa tener pasión por algo. ¿Puedo citar el versículo? Pero tengan pasión por conocer primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitas para vivir y existir, te serán añadidas. Esta me pareció genial. La palabra hebrea buscar también significa ser diligente. Dedicarte con diligencia a algo. Significa buscar. Damas y caballeros, no deberían esperar a llegar aquí para recibir la enseñanza. Dice que si deseas saber, te revelaré los secretos. Dedícate con diligencia. Eso significa que, ya sabes, mira mi Biblia. Mi Biblia sobre Marcos es una Biblia completamente nueva. He estado leyendo estas cosas todos los días. Leo secretos. Hago anotaciones. Anoto las cosas nuevas, porque cuanto más quieres saber, más ganas tienes de saber. Buscar significa dedicarse diligentemente a algo. Mi dedicación es saber lo que el diablo no quiere que sepa. Ahora, el diablo conoce el reino. Tengo pruebas. Él conoce el reino, porque no quiere que tú lo sepas. Lo voy a repetir. El diablo conoce el reino. Él es el cielo viviente. Él tiene todo el plan. Él estaba allí cuando Dios estaba diseñando todo. Lo despidieron después. Así que él sabe de esto, y dice que si alguna vez lo descubren, estará en problemas. Necesitas saber lo que el diablo no quiere que sepas. Siempre puedes decir lo que es importante para ti, el diablo no quiere que lo sepas. Este es su objetivo principal. No envía demonios para impedirte que lo consigas. Te hace descansar. Algunos de ustedes están pasando por un momento difícil debido a la revelación que están recibiendo. Pero les prometo, por el poder que me ha sido conferido por el Rey a quien sirvo, que su gran avance llegará. Y no tendrán más días malos. Porque cuando esto se manifieste en ustedes, Él dijo que tendrán casas, tierras, madres, padres y granjas. Dijo, podrás manejar la bendición cuando el reino se vuelque sobre ti. Las bendiciones te alcanzarán. ¿Alguien está listo para una bendición abrumadora? El acoso inicial es el diablo tratando de desanimarte. Cuando el diablo ataca, significa que te estás acercando. Así que alégrate de sus ataques cada vez más intensos. Observa cómo te muestra sus intenciones con la presión. Y cuanta más presión ejerza sobre ti, más probable es que la respuesta se esté acercando. Así que si sientes que estás al límite, significa que Dios está a punto de mostrarte una solución. El diablo viene a por ti. No quiere que vayas más allá. Quiere que pares ahora mismo. La mayor revelación sobre el diablo es que es un mentiroso. Eso significa que si el diablo te dice esta semana que no puedes hacer algo, te está mintiendo. Eso demuestra que podrías hacerlo, porque él no puede decir la verdad. Siempre se puede discernir la verdad por lo que dice el diablo. Jesús dijo que él es un mentiroso, el padre de la mentira. No hay verdad en este espíritu. Eso significa que si te dice que no vas a sanar, tu sanación está en camino. Todo lo que te dice es mentira. ¿Alguien dice amén? Te dice que no vas a terminar de pagar la hipoteca, y está a punto de contarte esa mentira. Dile, eso es señal de que sí se va a pagar. El diablo te dijo que no ibas a volver a la escuela. Ahora sabes que sí vas a volver, así que mejor prepárate. ¿Por qué? Porque no puede decir la verdad. A veces habla a través de familiares. Es imposible que fracases. El diablo es un mentiroso. Escribe esto. Buscar significa preocuparse por algo.
En lo único que puedo pensar es en el reino, el reino, el reino, el reino. Cuando estoy en el trabajo, pienso, ¿cómo piensa el reino sobre esto? Cuando me ducho, ¿cómo se ducha el reino? Cuando como, ¿cómo come el reino? Cuando te vistes, ¿cómo se viste el reino? ¿Consigues un novio? ¿Qué es un novio del reino? Todo es del reino. ¿Qué significa eso? Que estoy preocupado por el reino. Oh, aleluya. ¿Preocupación por qué? Por el reino. Eso es lo que significa buscar. ¿Qué piensa el reino sobre todo? Así es como se mantiene la vida en orden. Primero el reino. Les digo, amigos, si hacen lo que Jesús dice, Él cumplirá lo que prometió. Él dijo que si buscan, Él les dará. Buscas, añade. Buscas, añade. ¿Qué? Buscas, añade. Voy a terminar con esta lista. Primero, significa prioridad. ¿Primero qué significa? Prioridad. Primero significa lo principal. Hay que priorizar lo principal. Primero, significa aquello que está antes que todo lo demás. Primero, significa lo más importante. Primero, significa que se le da el mayor valor a algo. Busca el valor más importante en tu vida, el reino de Dios. La palabra primero significa por encima de todo. Busca, por encima de todo, el reino y su justicia. Primero, significa establecer como principal. Establece como tu interés principal, el reino de Dios. Buscas, añade. Si tú lo haces primero, Él te hace primero. Si tú lo conviertes en tu prioridad, Él te convierte en su prioridad. Dios los va a sorprender este año. Se acabaron tus dudas sobre la bendición. Si haces lo que Él te dice, Él cumplirá lo que te prometió. Me dispongo a terminar. Él dijo, tú buscas, yo añado. Porque Él va a añadir. Todos me dicen añadir. Él va a añadir. Añadir significa que no estabas mirando, y Él simplemente entró. Dijo, Dios, detente. Dios no lo va a detener. Voy a ahogarte en esta bendición. ¿Alguien está listo para una bendición que te ahogue? No quiero salir a la superficie. Quiero que me añadan hasta que me echen todo encima. Lo veo en el espíritu. Dios dijo, voy a pegar cosas en cada palo, palo, palo. Así será. Dije, así será. Se acabaron tus días de incertidumbre sobre las bendiciones. Ya no tendrás que preguntarte si saldrás victorioso. Si tendrás títulos de campeón en la vida. Él dice que esto es una garantía. Este va a ser el año más tranquilo de tu vida. Vas a tener la presión arterial baja. Un cuerpo, una mente y una salud perfectos.